En Colombia acaba de ocurrir algo que pocos esperaban. Mientras el país sigue enfrentando una crisis de seguridad, salud y finanzas públicas, el Congreso dio luz verde a una iniciativa que podría convertirse en uno de los primeros grandes símbolos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Con una amplia votación, el Senado respaldó trasladar la sesión solemne del 7 de agosto al departamento del Cauca, una región golpeada por la violencia y el control de grupos armados. Pero detrás de esa decisión se abrió un intenso debate. ¿Es un mensaje de autoridad y recuperación del Estado o un riesgo logístico y de seguridad sin precedentes? En una entrevista cargada de revelaciones, el senador Enrique Gómez defendió con firmeza la propuesta y aseguró que Colombia necesita enviar una señal contundente a los criminales, que el Estado volverá a ejercer su autoridad en cada rincón del país. Además, lanzó duras críticas contra el gobierno saliente, habló de presuntos casos de corrupción, del deterioro institucional, de la crisis del sistema de salud y de los enormes desafíos que enfrentará la nueva administración desde el primer día. ¿Está preparado el país para este cambio de rumbo? ¿Qué significa realmente este gesto político? Quédense hasta el final porque analizaremos cada una de las declaraciones y las implicaciones que podrían marcar el inicio de una nueva etapa para Colombia. Está con nosotros el doctor Fernando, el senador electo por Partido Salvación Nacional, el senador del Tigre, Abelardo de la Espriella, el doctor Enrique Gómez Martínez. Doctor Enrique, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muchas gracias, bienvenido. Doctor Fernando de Mar, senador ya en ejercicio desde el 20 de julio por mandato de la ley y la Constitución. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se ha sentido usted en ese Senado de la República, en ese Congreso? Creo que hay conciencia de la grave crisis que deja el gobierno de Gustavo Petro pues, en todos los frentes. Tantas veces hemos hablado sobre las implicaciones, la extensión de la crisis nacional, de cómo el país está descuadernado, de cómo el saqueo sigue minuto a minuto en lo que yo no dudo en calificar como el mayor acto criminal. Es una realidad que nos tiene a todos en este momento en máxima alerta, en el sentido donde también tenemos que reevaluar la funcionalidad de las instituciones. Unas instituciones que solo funcionan bajo la premisa de la buena fe, que es un principio fundamental de la Constitución y de cualquier sociedad civilizada, tienen que tener algún tipo de mecanismo de control. Cuando, como en el caso de esta administración, se decide entrar franca y directamente en la ruta del saqueo, obviamente la negociación con los grupos criminales, lamentar, doctor Fernando y doctor Demar, el atentado siniestro por parte del ELN el día de ayer a nuestros policías en el departamento del Cesar. Creo que es una muestra más de cómo estos socios criminales de Iván Cepeda, estos socios criminales de Gustavo Petro, pues están poniendo lo suyo en el plan de perturbación institucional, y resaltar en el contexto del Congreso como ayer la senadora Isabel Zuleta, una articuladora conocida de los grupos armados, pues presentó nada menos que una proposición solicitándole al Congreso que no posesionara al doctor Abelardo de la Espriella, que es claramente el presidente electo reconocido por las autoridades acorde al resultado de las elecciones del 21 de junio, una proposición para prevaricar, una proposición que nunca debió ser considerada por la Secretaría del Senado y que en su momento, de las advertencias del prevaricato en ciernes, porque recuerden que los senadores como funcionarios públicos pues solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les autoriza, pues la senadora atrevida, descarada, tuvo a bien retirar y dejar una constancia. Creo que ese es el grado de degradación, eso es un golpe de Estado, y el Congreso ve todas esas señales, las vive y las sufre para quienes son congresistas de provincia en regiones del país donde el azote de los grupos armados y criminales están en este momento desangrando a la ciudadanía. Y en esa toma de conciencia, pues creo que hay una realización, un propósito claro de apoyar al gobierno entrante a acometer pues todas las tareas ejecutivas para resolver la crisis, pero también las tareas estructurales para construir esta patria milagro a la cual ha convocado Abelardo de la Espriella, y que pues realiza y materializa ese concepto del acuerdo sobre lo fundamental que recibimos de Álvaro Gómez Hurtado. Creo que ha llegado a tal nivel de crisis democrática en nuestro país que ese acuerdo es indiscutible y una necesidad de apuño que el Congreso, estoy seguro, va a respaldar. Bueno, doctor Enrique, usted tendrá mucho trabajo para hacer. Al país lo dejan en ruinas. Pero ¿qué tal, por ejemplo, los 28 billones de pesos en contratos celebrados entre noviembre y febrero
para comprar votos y los 7 billones que acaban de contratar en este momento. Una tarea enorme. Y problemas de unas dimensiones colosales, doctor Enrique. La crisis del dólar, la revaluación del peso colombiano movido por el narcotráfico es una tragedia. Le habla a alguien que nació en un cafetal. Los cafeteros están quebrados y están quebrados todos los que exportan. La situación del país no puede ser más dramática y ese es el país que reciben, doctor Enrique. Pues yo creo que es una realidad que hemos denunciado ayer después de la suspensión de la Ley de Garantías, doctor Fernando, al margen de los anuncios derivados de la declaratoria de emergencia por el cambio climático del presidente. Se han celebrado en el nivel central 6.700 contratos por un valor de 3,4 billones de pesos. O sea, váyale agregando a la cifra que usted menciona, gravísima, con la cual evidentemente se perturbó el decurso de la elección de Congreso y la elección a la presidencia, pues estas nuevas dinámicas post 21 de junio, la ley de garantías electorales se suspendió el 22 de junio y ha sido pues una orgía literalmente de saqueo. Vienen nuevas denuncias en otros importantes fondos del Estado donde se va a tomar precisamente los dineros de obras fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático para la robadera, para que se las lleven tal cual. Creo que la reflexión debe hacérsela al país de cómo con este tipo de izquierda, que no es una izquierda democrática, sino una izquierda ratera, desvergonzada, cínica y empoderada, claro, porque queda empoderada con los recursos que se han robado, pues tenemos que revisar cómo nuestras autoridades judiciales puedan tomar las medidas cautelares del caso para prevenir este tipo de desafueros. Y como usted lo señala, pues hay unas capas de problemas muy agudas. La crisis de la salud pues es de una magnitud gigantesca. El presidente Las Piedras ha dicho y ha hablado con razón de una crisis humanitaria masiva. Estamos trabajando fuertemente para demandar a los ministros de salud de este gobierno, sus superintendentes y a Gustavo Petro, bajo las normas del CIDH, precisamente por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo en el tema de orden público, porque aquí habrá que buscar en los escenarios locales, en los escenarios internacionales, las responsabilidades penales que le caben a todo este gran grupo de saqueadores, de corsarios de la administración Gustavo Petro. Sabemos y conocemos que en Colombia se libra una guerra feroz contra la impunidad. Desgraciadamente, la jurisdicción hoy no está brindando esa capacidad de respuesta. Tenemos que apoyar al sistema judicial de manera significativa. Estoy preparándole al presidente un memorando en ese sentido, precisamente para que aumentemos la capacidad de respuesta del Poder Judicial por dos factores, Fernando. Por una parte, pues más que doblado el volumen de tutelas derivadas del problema de desatención y falta de dispensación de medicamentos en la salud, tienen a lo que podríamos denominar a nuestra justicia ordinaria en todas sus especialidades colapsada. Hoy los jueces sufren en lo personal, sufren en lo institucional y obviamente los usuarios de justicia pues están sometidos a unas tasas de impunidad por morosidad, de impunidad por fallos hechos a las volandas que pues destruyen la fibra de la sociedad y obviamente en la especialidad penal se va a disparar el volumen de trabajo con las denuncias. Decenas de miles de denuncias que le caben a este gobierno por estos actos de saqueo que hemos venido denunciando aquí en La Hora de la Verdad, que son de todo el gobierno, pero que indudablemente en esta inercia de la salida del gobierno pues se han acelerado, se han vuelto más descarados. Entonces necesitamos empoderar más jueces, necesitamos mayores recursos de investigación urgentemente, porque ahí también va a quedar otra crisis que a veces se queda oculta tal vez en estos escenarios, porque pues, los jueces sufren en silencio, pero la sociedad sufre. Mire cuántos problemas, ¿no, doctor Fernando, por resolver? Aquí está nuevamente el doctor Enrique. El doctor Enrique está hablando de la crisis de la salud en este momento. Disculpen que su competencia no me quiere dejar hablar con La Hora de la Verdad, me tiene aquí azotado el teléfono y el internet. Les ofrezco disculpas a ustedes y a todos. No se preocupe. En este momento. Sí, parece abrumador
pero hay que tener fe en Colombia. Creo que el mensaje contundente de esperanza que deriva de la actitud del doctor Abelardo, de su compromiso, de estos empalmes territoriales que se han venido realizando en los diversos departamentos del país, que han tenido un gran impacto en reactivar el espíritu de nuestros alcaldes y gobernadores que sufrieron igualmente del abandono intencional de parte del gobierno central, pues va a ir sumando, doctor Fernando, una cauda de energía positiva. Es ahí donde yo creo que el liderazgo de Abelardo va a ser más determinante, y por eso la proposición aprobada ayer en el Senado, en la que confluyen dos símbolos muy poderosos. Uno, el de respaldo político unívoco, generalizado de los poderes públicos a nuestras fuerzas públicas, y obviamente el respaldo de la comunidad internacional, de los invitados especiales y de todo el pueblo colombiano a la fuerza pública, que es la que de manera inmediata, a partir del 7 de agosto, tiene que salir a deshacer los efectos siniestros de la paz total. Pues ese símbolo del cual Abelardo ha hablado durante más de 11 o 12 meses, va a ser, diría yo, un gran un estartazo emocional para la fuerza, un estartazo emocional para el país. Y el otro símbolo determinante, que es el de la descentralización. El Estado colombiano está siendo ineficaz en los territorios, los poderes públicos encerrados en las seguridades y comodidades de Bogotá. Así Bogotá tenga una crisis de seguridad que el alcalde no ha visto aún, ya se va por terminar su mandato y no la ha percibido. Esta ciudad pues vive protegida de los dramas que sufren en las regiones del país. Creo que el hecho de ir al Cauca, una de las regiones más azotadas por la violencia terrorista, recordemos los eventos dramáticos en la Panamericana que ya parecen olvidados, Fernando, de Mar, es que no podemos vivir en esta rutina. Tenemos que mantener, como decía Álvaro Gómez, la indignación por la muerte de cada colombiano, que no maten a la gente, decía Álvaro Gómez en su campaña de 1990. Pareciera que ese atentado feroz contra 20 ciudadanos que se transportaban, recuerdan, en busetas, hace nada, creo que hace menos de 35 días, si Demar me ayuda, en la Panamericana, ya fue olvidado. Y esa es la magia siniestra de ese personaje oscuro, letal para Colombia de Gustavo Petro. En un momento en que Colombia enfrenta enormes desafíos, el senador Enrique Gómez lanzó un mensaje que va mucho más allá de las diferencias políticas. Su llamado fue claro: el presidente electo necesita respaldo institucional para poder comenzar a ejecutar desde el primer día los proyectos que prometió durante la campaña y que millones de colombianos respaldaron en las urnas. Según Gómez, el país no puede permitirse una transición marcada por bloqueos, disputas o intereses partidistas, porque mientras la política se paraliza, los problemas de seguridad, salud, economía y orden público continúan agravándose. Para el senador de Salvación Nacional, el Congreso debe asumir un papel de responsabilidad histórica. Asegura que la crisis nacional exige construir mayorías que permitan sacar adelante las reformas necesarias y brindar gobernabilidad al nuevo Ejecutivo. En su criterio, respaldar al presidente electo no significa renunciar al control político ni convertirse en un simple espectador del gobierno, sino garantizar que las instituciones funcionen y que las decisiones urgentes puedan comenzar a ejecutarse desde el momento mismo de la posesión. Enrique Gómez también sostiene que los primeros días de un gobierno son determinantes para enviar mensajes de confianza a los ciudadanos, a la fuerza pública, a los inversionistas y a las regiones. Por eso insiste en que el respaldo institucional es fundamental para iniciar la recuperación del país y materializar el proyecto que Abelardo de la Espriella ha denominado la construcción de una patria milagro. En su opinión, el Congreso debe convertirse en un aliado de las grandes transformaciones que necesita Colombia, sin dejar de ejercer su función de vigilancia y control. No solo ha logrado poner un velo sobre esos fenómenos que ha sufrido la ciudadanía en el Cauca y muchos otros departamentos, sino que además usa toda su capacidad y su parafernalia digital pues, para saquear al Estado simultáneamente. Ir al Cauca, que el Estado colombiano, con todas las cabezas de sus poderes públicos, sus órganos de control, pueda y deba hacer presencia institucional en pleno
en respaldo de un departamento del cual se han apropiado los grupos narcotraficantes y terroristas, donde se ha empezado, donde empezó la disolución del concepto de república unitaria, manipulando todo tipo de agendas étnicas, manipulando las agendas culturales, empobreciendo intencionalmente a la población para poderla amarrar en este cáncer de los cultivos ilícitos. Creo que es una señal no solo de la valentía, sino del concepto de doctrina de Estado que motiva al presidente Abelardo de la Espriella y que seguro va a generar ese estartazo, como digo, ese gran empujón de arranque para que la sociedad colombiana se arremangue y se ponga al corte en la reconstrucción y en la salvación nacional. Se refiere el doctor Enrique Gómez Martínez, doctor Fernando y televidentes, a los hechos ocurridos a finales del mes de abril, cuando 20 personas fueron asesinadas y más de 45 terminaron heridas en una cantidad de ataques con explosivos sobre la vía panamericana, precisamente. Esto en el municipio de Cajibío. Cajibío, correcto. Ha pasado el olvido. 20 personas asesinadas con explosivos, muchos de ellos que iban en transporte público. Doctor Fernando. Doctor Enrique, dije en mi nota editorial, y se lo repito a usted, estoy de acuerdo con todos ustedes. Será manejable, razonable, conveniente trasladar todo el Congreso, todo el cuerpo diplomático, todo el poder ejecutivo que acompaña al presidente a Popayán y a una guarnición en el Cauca. ¿Será eso razonable en este momento? ¿Vale la pena esa batalla cuando hay que librar tantas como las que usted menciona? Yo no lo entiendo. Las sociedades, Fernando, viven de símbolos, viven de una buena apropiación semántica de sus sentimientos. Y en esa medida creo que la decisión del presidente es necesaria. Si Colombia no asume una posición directa de respaldo a su fuerza pública, y si no enviamos un mensaje alto y potente de que no se va a tolerar y de que se van a mantener en todo momento la presencia de las autoridades en cada centímetro del territorio nacional, pues la confianza no se va a mantener. Y cómodos a veces resultan los miembros de las altas instancias del poder público, insisto, encerrados en Bogotá. Si aquí no le enviamos a los grupos terroristas y criminales un mensaje contundente, no solo en el sentido de la reactivación de las capacidades, del respaldo jurídico y del restablecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública, pues estas fuerzas van a seguir sintiendo lo que sienten en el gobierno de Gustavo Petro, que son los dueños de los municipios, de la vida de las personas y que obviamente pueden acometer ataques ofensivos contra nuestra fuerza pública con impunidad. Es un símbolo valioso. Muchos se detienen en argumentos falaces, en sofismas. Se dijo ayer en el Congreso de la República que resultaba muy costoso. Ese es un sofisma que debe ser rechazado. El Congreso es, por definición, y el doctor Fernando lo conoce bien, una corporación pública de carácter regional, eminentemente regional. Más del 90% de sus miembros viven fuera de Bogotá. Y todas las semanas del periodo ordinario de sesiones, el Congreso los trae a Bogotá para que se reúnan en sus plenarias y en sus comisiones constitucionales y legales. Y ese es el mismo tiquete, el mismo desplazamiento que se está programando para la ceremonia de posesión el 7 de agosto de este año. El argumento de que entonces eso resulta excesivamente costoso es vacío. Se dice por parte de la izquierda que se está instrumentalizando la fuerza pública para fines políticos. No, hacerle homenajes a nuestra fuerza pública, que durante este gobierno ha sufrido el concepto siniestro de congelados, de órdenes contradictorias, de purgas severísimas a su mayor talento, de manipulaciones esas sí políticas continuas por parte de los siniestros ministros de defensa de Gustavo Petro. Honrar a las fuerzas públicas, claro, es un acto de contenido social y político poderoso, porque necesitamos volver a aprender esa unión entre el pueblo y su fuerza pública. No podemos seguir teniendo una fuerza pública que es secuestrada, Fernando, asesinada, atacada con drones suicidas, ante la indiferencia de la ciudadanía. La ciudadanía entonces conoce de los ataques y cambia el canal, pone una serie de televisión, sigue scrolleando en las redes sociales. Se nos volvió paisaje el maltrato, el asesinato, el secuestro de 5 policías
que se mantiene vigente con otros miembros del Estado en este momento por parte de grupos guerrilleros. Tenemos que generar esa simbología. Tenemos que enviarle también a las autoridades públicas, cabeza de la rama jurisdiccional y obviamente del Congreso y a los órganos de control, un mensaje de urgencia que quede grabado en la mente de estos funcionarios la gravedad de la obra y de la misión. Llegamos al final de este análisis y queda una reflexión que vale la pena hacer. Más allá de las posiciones políticas, lo cierto es que ningún gobierno puede mostrar resultados si desde el primer día encuentra un ambiente de bloqueo permanente. Esa es, precisamente, la tesis que planteó el senador Enrique Gómez. El presidente electo necesita el respaldo de las instituciones para comenzar a ejecutar los proyectos con los que obtuvo el respaldo de millones de colombianos en las urnas. Ahora bien, ese apoyo no significa un cheque en blanco. En una democracia, el Congreso tiene la obligación de controlar, debatir y exigir resultados, pero también la responsabilidad de permitir que el gobierno pueda gobernar. El verdadero equilibrio consiste en respaldar aquello que beneficia al país y oponerse únicamente cuando existan razones de fondo para hacerlo. Los próximos meses serán decisivos. Colombia enfrenta enormes retos en seguridad, salud, economía, infraestructura y lucha contra la corrupción. Las expectativas son altas y los ciudadanos esperan hechos, no discursos. Será el momento de comprobar si las promesas de campaña pueden convertirse en políticas públicas que mejoren la vida de los colombianos. También será una prueba para todas las fuerzas políticas. Quedará claro quiénes están dispuestos a construir soluciones y quiénes prefieren mantener la confrontación como estrategia. Al final, el juicio no lo hará un partido político ni un medio de comunicación. Lo harán los ciudadanos, que serán los primeros en sentir los efectos de las decisiones que se tomen desde el gobierno y el Congreso. Quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que el Congreso debe respaldar las iniciativas del presidente electo para facilitar la gobernabilidad o considera que debe mantener una posición de mayor confrontación desde el inicio del mandato? Los leo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Si este análisis le aportó información y contexto, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Comparta este contenido con sus amigos y familiares para que más colombianos participen en este debate con argumentos e información. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios bendiga a Colombia y nos vemos en un próximo video.